precandidatos a la presidencia Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, Camilo Romero, Juan Carlos Echeverry, Paloma Valencia y Rafael Nieto participaron en un conversatorio de la Universidad de los Andes, en el que expusieron sus principales propuestas y enfoques para una política sobre las drogas en caso de llegar a la Casa de Nariño. Sería plantear que la política de drogas en Colombia no puede seguir estando definida por un problema de área. Este es un problema multidimensional que tiene toda una serie de aspectos que yo no sé por qué no se abordan, no sé por qué no se tocan. Por ejemplo, para producir 1 kilo de cocaína se necesitan 75 galones de gasolina. Y hoy la realidad es que el Estado colombiano está subsidiando el negocio criminal del narcotráfico a través de la gasolina y a través de la tierra. A través de la gasolina, porque la gasolina que va a las zonas de producción, de cultivos y de laboratorios es una gasolina subsidiada, que no controla adecuadamente el Ministerio de Minas y Energía, que no hace la debida diligencia sobre el otorgamiento de esas licencias a esas estaciones de servicio. Barbacoas Nariño, con 32.000 habitantes, tiene 39 estaciones de gasolina. Tumaco tiene una estación de gasolina que no está en la cabecera municipal ni al borde de una carretera, que vende más gasolina que la estación de mayor venta de gasolina en Bogotá. Lo mismo pasa con el cemento. Que yo sepa, no se están construyendo grandes edificios en el Pacífico colombiano ni en Tibú, pero las cantidades de cemento que llegan a esas zonas para producir cocaína y transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, pues son inmensas. Y tampoco se habla de los giros y remesas. Entre Tibú y Caucasia semanalmente se hacen 250.000 giros y remesas que no están adecuadamente regulados por la UIAF ni por las autoridades colombianas, que no rastrean el movimiento de esos recursos que sirven para el lavado de activos. Entonces, creo que esos temas hay que abordarlos, como hay que abordar también que en Colombia no es ilegal volar sin plan de vuelo. Deberíamos tener tipificado en Colombia que sea un delito volar sin plan de vuelo, porque los narcotraficantes al volar con la cocaína la botan en medio del mar con unas boyas especiales que identifican después y llegan a Centroamérica o regresan de Centroamérica sin ningún problema, sin tener plan de vuelo. No entiendo por qué, con el problema de narcotráfico que tenemos en Colombia, no es ilegal en Colombia volar sin plan de vuelo. Y creo que hay que plantear una visión también de política a mediano plazo, invertir mucho más en titular la tierra a los campesinos y en vías terciarias. La gran diferencia entre Ecuador y Colombia en materia de cultivos ilícitos y laboratorios es que en Ecuador sí los campesinos son titulares de la tierra, por eso esa tierra cuando tiene cultivos o actividades ilícitas se puede rastrear su propiedad. Acá en Colombia eso no se puede hacer porque los cultivos, los laboratorios están en parques naturales o están en terrenos que no son absolutamente de nadie. Entonces ese tema es un tema fundamental junto con vías terciarias. Y lo que yo propongo es que le demos una inyección presupuestal contundente y que establezcamos programas de obras por impuestos con los batallones de ingenieros militares del Ejército que construyan las vías terciarias en esas zonas difíciles, en esas zonas en donde el Estado y el ejercicio de la autoridad y el control territorial debe hacerse también ganándose a la población, ganando su confianza. El gran problema de las fumigaciones aéreas es que destruyen por completo la confianza entre las comunidades y la fuerza pública. Hacer obras de infraestructura social en esas zonas afectadas por la guerra contra las drogas, por la violencia, por los grupos armados ilegales, construye confianza entre los batallones de ingenieros militares, la fuerza pública y las comunidades, permite generar empleo a corto plazo, porque se constituirían equipos de obra conjuntos entre los ingenieros militares y las comunidades que son las más interesadas en tener una carretera para poder sacar sus productos, para poder transportar los insumos,
en fin, para poder tener oportunidades de seguridad, de comunicación y finalmente la conectividad en esas zonas rurales. Yo creo que el enfoque prohibicionista no funciona, que fracasó y que fracasó estruendosamente, y que cualquier política antidrogas debe ser razonable, debe ser basada en la evidencia y debe perseguir objetivos simultáneos de salud pública y creación de oportunidades. Haciendo énfasis en lo que acaba de decir Juan Manuel, yo creo que los objetivos en el pasado han estado equivocados y han puesto un énfasis en el área sembrada con coca y en el precio de la droga en los Estados Unidos. Los objetivos de cualquier política antidroga tienen que ver con la gente, tienen que ver con la salud pública, tienen que ver en última instancia con la generación de oportunidades para los campesinos en la periferia de Colombia y tienen que ver con evitar la violencia contra los colombianos y contra los líderes sociales. Para eso yo propongo una propuesta que tiene tres componentes principales. La primera tiene que ver con las posibilidades de desarrollo en buena parte de Colombia, que es la única manera de combatir los cultivos de uso ilícito en el largo plazo. En el fondo nosotros estamos confundiendo un problema de desarrollo con un problema de cultivos ilícitos. Y para que tengamos una solución a esos problemas de desarrollo tenemos que tener una presencia integral del Estado y tenemos que buscar proyectos productivos, tal vez como lo plantea el mismo proceso de paz. La presencia del Estado más visible en la periferia de Colombia ha sido por mucho tiempo una avioneta rociando veneno, y eso no puede ser. Una política antidroga que simplemente no tenga en cuenta que hay una segregación y exclusión económica y social de buena parte de comunidades campesinas en el país y que la respuesta ante esa exclusión sistemática y estructural no puede ser la represión, sino que tiene que ser la generación de oportunidades económicas y que eso tiene que estar basado, vuelvo y repito, en una presencia integral del Estado y en una generación de oportunidades económicas, de lo que llamamos en Colombia proyectos productivos. Vuelvo y repito, insistir que el problema de los cultivos de uso ilícito es en últimas un problema de desarrollo territorial. Lo segundo, haciendo énfasis en lo que acaba de decir Juan Manuel, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Y yo vuelvo y repito los énfasis que ya se hicieron, tiene que estar en la interdicción, en el control de los insumos, en el lavado de activos y en la inteligencia para el desmonte de organizaciones criminales. Allí es donde se tiene que poner el énfasis, no metiendo campesinos a la cárcel o atacando el eslabón más débil de la cadena. Las fumigaciones de glifosato simplemente no funcionan. El tercer componente de la política tiene que ver con los aspectos más regulatorios y de salud pública. Yo creo en una regulación distinta, asociada tal vez a la regulación del tabaco, que ponga énfasis en altos impuestos, ponga énfasis en advertencias sanitarias, una comunicación adecuada del riesgo y la prohibición de la publicidad y el patrocinio, que así ha logrado la incidencia del consumo de tabaco. El enfoque prohibicionista no cumple los objetivos de salud pública y debe acabarse. El enfoque prohibicionista nos lleva a más criminalidad urbana. Creo, en últimas, que una política antidrogas debe hacerse con la gente, no en contra de la gente. Para los aspectos de salud pública, el componente principal tiene tres partes. La primera, la prevención, y la prevención tiene que ser integral, que combine de alguna manera todas las patologías que uno podría llamar juveniles, el pandillismo, la violencia, el embarazo adolescente, la deserción escolar y el consumo de sustancias lícitas e ilícitas deben de tratarse de la misma manera, con políticas preventivas en el ámbito de la escuela. De lo que se vive en los territorios, que es muy distinta a la del discurso que lideran e implementan quienes han estado en los gobiernos en Colombia, que para mí ha sido una política de drogas para perpetuar el negocio y la criminalidad. Me cuesta mucho creer que han luchado contra el narcotráfico. Yo soy de quienes creen que han sido cómplices del narcotráfico, sino aliados del narcotráfico. Me decían si está bien fumigar el departamento de Nariño. Les decía con contundencia que primero hay que fumigar la casa de Nariño. La realidad en los territorios es esta. Es que, por ejemplo, en el año 2001 había 145.000 hectáreas. Y en el último informe que conocemos de la UNODC para el 2019 final, 154.000 hectáreas. Es como si nada hubiese pasado, es la bicicleta estática.
pero en realidad lo que ha pasado en los territorios, no en los escritorios. Lo que ha pasado es que además de esa ausencia del Estado, en esos territorios, cuando llega primero a engañarlos, a ofrecerles y a prometerles la sustitución de cultivos de uso ilícito y a dejarlos, como se dice popularmente, colgados de la brocha. 63.000 familias en Nariño firmaron un preacuerdo para hacer la sustitución de cultivos de uso ilícito. Quien no cumplió fue el gobierno, que solo se le midió a 17.000 familias de solo un municipio que es Tumaco, de todas esas 63.000. Ahí está la ausencia del Estado, sin recursos para poder cumplir a la ciudadanía y a la sociedad de territorios abandonados como este. Y hay que advertir que ahora la medición no solo es por hectáreas, sino por qué tan productivo es ese pedazo de terreno. Miren este dato, para el 2018 había 169.000 hectáreas, para el 2019 menos hectáreas, 154.000. En total, pues, en el 2018 977.400 y en el 2019 993.100. Es decir, a pesar de reducir las hectáreas, hay más productividad de coca, que es un dato interesante. Lo que quiero decirles es que después de 18 años, si me preguntan cuál es el objetivo y cuáles son los puntos claves de una política antidrogas en Colombia, es partir del reconocimiento del fracaso de la lucha antidrogas en el mundo, es partir de un reconocimiento que Colombia no puede seguir pagando los platos rotos, sino que hay una corresponsabilidad a nivel internacional. Y finalmente vale la pena decir que es urgente y necesario, pues, una interlocución que vaya desde Colombia a nivel internacional para sacudir lo que ha ocurrido. Entonces, glifosato no es la solución, es lo que siempre… Yo enmarco la política antidrogas, llamémosla así, entre comillas, dentro de dos grandes conceptos. Una es mitigación del daño, fue lo que practicamos muy balbuciantemente en Bogotá. Lograr que se pueda vivir más y mejor alrededor del tema de una política antidrogas. Y dos, el concepto de narcotráfico en Colombia, que es diferente que en el resto del mundo en general. El narcotráfico de Colombia tiene poder político. Y poder político significa control sobre sectores amplios de la población, sea por el lado del consumo, sea por el lado de la producción, sea por el lado del Estado, sea por el lado de hacer las leyes, etcétera. Voy a referirme a este tema del narcotráfico con control político, con poder político. Una de las poblaciones que tiene control, que está bajo control del narcotráfico, es un sector del campesinado colombiano. 150.000 familias en unas regiones específicas. ¿Por qué está ese campesinado en esas regiones que coincidencialmente son propicias para el crecimiento de una mata selvática como la hoja de coca? ¿Por voluntad propia? ¿Por crecimiento demográfico del país? No. Por un proceso político y social de hace siglos estimulado por el Estado. Es que ese campesinado está allí porque lo llevaron, expulsado por métodos muchísimas veces violentos de las tierras fértiles al interior de la frontera agraria. Ese campesinado está en las selvas donde debería haber selva, mientras en las tierras fértiles hay ganaderías donde debería haber agricultura, un absurdo uso irracional de la tierra en Colombia. ¿Promovido por qué? Por una posesión que los detentores del poder político y económico de Colombia en el ámbito rural han hecho de la tierra muy parecido a lo que hacían los señores feudales en el pasado. Es decir, no hemos modernizado nuestro campo. Y la víctima de eso, a través de métodos violentísimos generados desde el Estado mismo, es el campesinado. Ahora tenemos que votar, está la Comisión Primera, 3 senadores aquí, para ver si se reconoce en la Constitución la palabra campesino, campesina. Sintomático de lo que ha pasado. El campesinado en Colombia, a pesar que hoy es el 30% de la población, no tiene visibilidad ante el Estado, ha sido atacado por el Estado, ha sido reducido incluso en su cosmovisión política, social, económica. El resultado de esa dejación del campesinado en el país
el resultado de décadas de abandonar una política de reforma agraria, de acceso a la tierra fértil, de constitución de un sujeto social con derechos como el campesinado. Es un grupo bastante grande de campesinos arrinconado en las selvas de baja productividad, hoy sometido a los circuitos económicos del narcotráfico. Quitarle el poder al narcotráfico es una de las esencias de una política antinarcóticos. Quitarle el poder político significa quitarle población. Y una de esas poblaciones que hay que quitarle es el campesinado. ¿Pero cómo se hace? Dándole tierra fértil, sustituyendo tierras, no solamente cultivos. Esa es la base indispensable. No es cómo llevo una difícil carretera hasta el borde de la selva, sino cómo traigo al campesinado a donde están las carreteras y la tierra fértil. Obviamente eso produce un cambio en la tenencia de la tierra en Colombia y es un problema político mayor, pero hay que asumirlo. Si no, Colombia no sale no solamente de este problema, sino del problema general de la violencia. La reforma agraria, vista como sustitución de tierras, como priorización del campesinado, como un modelo de desarrollo agrario sustentado en los alimentos, es una forma de debilitar al narcotráfico empoderando al campesinado. El problema de la coca en Colombia está totalmente relacionado con la violencia. Y no creo que sea solamente un problema de los campesinos, es un problema de estructuras ilegales que financian y asesinan colombianos con ese dinero ilegal. Y no es solamente un problema de que sea ilícito, porque la incidencia, por ejemplo, del oro o de muchos metales absolutamente lícitos dentro de la financiación de la violencia en Colombia cada vez crece más. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poder diferenciar la estrategia contra las estructuras criminales de la estrategia contra los campesinos. Contra las estructuras criminales yo creo que nosotros tenemos que usar todo el paquete de lo que existe. ¿Por qué? Porque es que eso es muy difícil de controlar. Tenemos que usar extradición, tenemos que usar extinción de dominio para pegarles en las finanzas, destrucción de cristalizaderos, destrucción de laboratorios, todo lo que hay. Y entre los campesinos, yo creo que nosotros tenemos que entender también que hay al menos tres cosas distintas, tres situaciones distintas. Campesinos que tienen producciones ya, digamos, industriales, caso Argelia Cauca. Usted tiene en Argelia Cauca un municipio chiquitico con unos campesinos con unas estructuras industriales de producción de coca, 14 bombas, una ferretería en Argelia vende 4 tractomulas de cemento, y ahí hay cosas que se pueden hacer. Obviamente controlar la entrada de esos insumos y por supuesto tener unas políticas claras frente a eso. Pero también tenemos campesinos que están prácticamente secuestrados por los violentos y que no les está yendo bien. Porque uno puede llegar por la pobreza, y hay que decir que claro que la gente llega a sembrar coca porque está muy pobre y porque el agro colombiano es un pésimo negocio, pero llega y queda capturado, secuestrado por los violentos. En un principio usted diría, no, pero no pasa nada, viven bien. No, uno no vive bien porque vivir secuestrado por un grupo delincuencial que después le recluta a sus hijos, que se le lleva a las niñas, que le cobra extorsión y que decide sobre su vida es absolutamente inaceptable. Entonces nosotros sí tenemos un deber con esos campesinos, que es ¿cuál? Buscarles alternativas productivas que les permitan salirse de ese negocio y no regresar. ¿Por qué regresan? Porque siempre las alternativas productivas que ponemos en Colombia rinden menos que la coca. La gente se empobrece y retorna. Nosotros tenemos que ser muy serios en que el agro colombiano pueda salir adelante para poder acabar con eso. Pero hay un tercer tema, y es que hay muchos de esos campesinos que están en la frontera agrícola. La frontera agrícola tiene que ver con zonas que son inaccesibles. Son zonas donde empiezan las selvas de Colombia y que por lo tanto la entrada del Estado es absolutamente imposible. Ahí no es un tema de presencia estatal. Creo que tenemos que cambiar un poco, digamos, el problema que estamos viendo. Cuando uno tiene una selva como el Amazonas en el Putumayo o tiene una selva como la selva pacífica, pues usted no puede decidir que simplemente va a llevar carreteras y alternativas productivas porque eso significaría destruir un patrimonio ambiental que tiene este país. Ahí tenemos que tener una aproximación absolutamente distinta que está mucho más referida
a que pensemos en alternativas sostenibles y en el pago por la preservación de los servicios ambientales, donde esas familias puedan constituirse como familias guardabosque, donde realmente pudiéramos decirle, deje la producción de coca y el Estado le va a dar unos recursos y va a entrar a suplir sus necesidades. O pensar en alternativas de reubicación de familias que no quieren estar en eso y darles terreno y alternativas distintas en otros lugares del país. Yo creo que Colombia tiene que entender que hoy en el mundo entero no se está dando una discusión sobre la legalización. Si nosotros legalizáramos la coca mañana, nos tocaría empezar a comer muchísimo banano y a tomar muchísimo café porque no habría dónde exportar nuestros productos. Y también nos quedaríamos con la coca aquí, muy legal, pero imposible de exportar. Y Colombia tiene que entender que el principal problema hoy para el país tiene que ver con los cultivos ilícitos. Y allí es donde tenemos, siguiendo además algo que se consiguió en la sesión especial de Naciones Unidas en el 2016 frente a este tema, la decisión que se tomó de, en un marco general, permitir unas políticas diferenciadas de los distintos estados en Colombia, concentrarnos en ese tema de los cultivos ilícitos. Y ahí yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje y cambiar las prioridades. Colombia lleva 25 años hablando de sustitución de los cultivos ilícitos, de sustitución social. Y tenemos que empezar a entender que más que quitar una mata de coca para sembrar una mata de yuca en los campos en Colombia, tenemos que empezar a hablar de la intervención integral del Estado colombiano en los territorios. Y ahí nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en el territorio. Paloma en algo se aproxima al tema, pero de manera incompleta. ¿Quiénes son los que están cultivando la coca? Campesinos en no más de 1 hectárea de coca en general. Campesinos que su ingreso mensual, están en todos los estudios, no llega ni siquiera a un salario mínimo. El cuento de los campesinos que se enriquecen o de las zonas del país que se enriquecen dedicadas a la coca es totalmente falso. Ni hay ingreso de los campesinos y las zonas siguen en el mismo atraso, en la misma violencia y en la misma exclusión del Estado colombiano. Y ahí tenemos que entender también, empezar a tener un tratamiento diferencial. Claro, el tema de la fumigación, de la aspersión aérea, es totalmente absurdo, es totalmente ineficaz, además de un desastre ambiental y en materia de salud. Las cifras también lo indican. La resiembra, cuando usted hace un proceso de sustitución voluntaria, es del 0.8%. La resiembra, cuando usted erradica o fumiga, es de más del 50 al 60% en muchas ocasiones. Y también hay distintas tierras en Colombia, y Paloma también lo mencionaba. Una es la intervención integral del Estado en el Catatumbo, en muchas otras, en el Cauca, y otro en la Amazonía y en la costa pacífica en Colombia, en donde los suelos ácidos no permiten que cultivos lícitos, cultivos tradicionales se den. Allí tenemos que empezar a pensar en combinar la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico con la lucha contra el cambio climático. Nos han vendido una gran mentira. Desde 1961, en la primera convención de Naciones Unidas, la convención única contra los estupefacientes, ustedes sabían, yo soy médico y se los comparto, la gran falsedad, la marihuana, la cocaína, que es nuestra desgracia porque los opioides y las drogas sintéticas se fabrican en otra parte y son el verdadero problema, la verdadera desgracia. Sobre eso estuvimos compartiendo con Alejandro hace poco un libro de Angus Deaton. La crisis del consumo de las drogas y el destrozo de la salud pública hoy en el mundo es por los opioides, y no los fabricamos aquí, sino las grandes transnacionales. Nuestra desgracia es la coca. Pues ni la cocaína ni la marihuana son estupefacientes, tampoco son psicotrópicos. Todos ustedes se tomaron una dosis de psicotrópico esta mañana, o la mayoría. Yo me tomé mi dosis personal de cafeína, de café, de psicotrópico. Es una droga. Claro, no hace tanto daño como el alcohol y el tabaco. El alcohol es el responsable de la tercera parte de la morbimortalidad del mundo. En Colombia cada día mueren 3 personas por conductores ebrios, para poner un ejemplo muy reciente en Gaira, donde el miembro de uno de esos
17 clanes y gamonales que gobiernan, financiados por las mafias y el narcotráfico, luego transfieren el poder al poder nacional, hacen lo que les viene en gana, incluyendo matar 6 jóvenes ebrios. El tabaco produce el 8% de las muertes en el mundo, pero el alcohol y el tabaco son legales. Paloma recordará que en un debate a propósito de la despenalización del cannabis que hicimos con Juan Manuel, yo tuve el gusto y el honor de acompañar esa ponencia que permitió dar un paso tímido, pero en el sentido correcto de la despenalización del cannabis. Dije, y lo afirmo hoy como médico, no conozco el primer muerto por marihuana. Les conté ya los muertos por alcohol y tabaco. Bueno, los que se mueren de la pereza quizá. Un estudio muy largo, 2 muertos hubo en Düsseldorf, 2 por marihuana, y después se desmintieron. Produce más muertes el chicharrón que la marihuana, porque produce infartos, accidentes cerebrovasculares. La despenalización es el camino. Tenemos la eficacia para defender a nuestras 140.000 familias que están produciendo coca para que no tengan que hacer eso. No. Tenemos la eficacia para tener una política razonable para los consumidores. No. Tenemos la eficacia para defender a 7.2 millones de niños. No, señores del gabinete, ese es el problema más grande que tiene este país, que no tenemos un Estado eficaz. ¿Por dónde hay que empezar? Hay tres frentes de guerra. Uno, las familias, y siempre miremos las familias. Las familias que están en las zonas de producción. Segundo, las familias donde están los 7.2 millones de niños, que son 2,5 millones de familias. Y tercero, la economía. La economía está en la mitad. Esta, amigas y amigos, esta es una guerra económica y la perdimos, y la perdió esta economía. Y difícilmente esta economía puede salvar esta guerra. Necesitamos 5 claves para eso. Crear nueva economía. ¿Dónde? En Nariño. ¿Dónde? En el Tarra. ¿Dónde? En todos los. ¿Dónde? En Putumayo. ¿Dónde? En Chocó. ¿Dónde? En el nordeste antioqueño. Segundo, pensar el país no desde Bogotá ni desde la Universidad de los Andes. Pensar el país desde las regiones. Tercero, transformar y no solo reformar. No es en política pública, ni en reformas en el Congreso donde se nos perdió la eficacia del Estado. Cuarto, pensar el cómo y no el qué. Todos nosotros estamos preocupados por el qué. El problema es el cómo. El qué se nos puede ocurrir dictando clases en los Andes. El qué es fácil. El problema es el cómo. Y quinto, pedagogía y no demagogia. Este país hay que darle mucha pedagogía. ¿Qué hay que hacer para cambiar la economía? Para cambiar la economía hay que ofrecer lo que ofrece la coca. La coca, ¿qué ofrece? Una agricultura por contrato. La única forma de ir a Nariño, al litoral de Nariño de Cauca o al Catatumbo y cambiar la situación es dar ofrecer unas circunstancias tan buenas o mejores que las que ofrece la coca. ¿Cómo es eso? Ellos ofrecen agricultura por contrato. Es una forma de capitalismo. Esa tenemos que ofrecerla igual y mejor si queremos que los campesinos, los 140.000 campesinos, cambien. Creo que lo que ha fracasado es el nuevo paradigma. El nuevo enfoque histórico son expresiones que usaron durante la negociación entre Santos y las FARC y que suponían que iban ahora sí a arreglar el problema del narcotráfico. Pero la verdad es que no es así. En el 2013 teníamos 48.000 hectáreas de coca en el país y se producían 290 toneladas de cocaína. En el 2014 se firma el componente de narcotráfico del pacto de Santos con las FARC. El año pasado tenemos, según CIMSI, 143.000 hectáreas y se producen 1.228 toneladas de cocaína. Para los gringos son incluso 245.000 hectáreas. 3 veces más hectáreas, 4.2 veces más producción de cocaína. ¿Qué fue lo que pasó? Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Segundo, la verdad es que yo puedo estar de acuerdo en que el prohibicionismo no tiene sentido, pero hoy no hay una discusión en el mundo sobre la posibilidad de legalizar la cocaína. Está fuera de discusión. Nadie está planteando eso excepto nosotros. Luego tenemos que jugar con la idea de que la cocaína seguirá prohibida internacionalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos a revisar qué fue lo que empezamos a hacer tan mal desde el 2014 que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Y yo creo que hay que hacer varias cosas. Sin duda hay que plantearse una estrategia integral que no se centre solamente en el eslabón débil, que son los campesinos que siembran coca.
evidentemente. Hay que pegarle a las organizaciones y sobre todo a las finanzas. Y en eso hay que hacer un trabajo sofisticado que no estamos haciendo. Absolutamente cierto. Segundo, más que pegarle a los cultivos, hay que pegarle a laboratorios y a cristalizaderos. Sin la menor duda, resulta fundamental. Tercero, eso no significa, sin embargo, que no recuperemos la aspersión aérea con glifosato. La verdad es que hay más de 128 muertos 2009 a 2018 y más de 660 personas gravemente heridas en la erradicación manual. Ahí sí hay unos costos reales en vida y en salud. La erradicación con aspersión por glifosato es fundamental, pero coincido plenamente en que hay que revisar el programa de sustitución de cultivos, entre otras cosas porque no está funcionando. 1.3 billones de pesos de presupuesto el año pasado. ¿Saben cuántas hectáreas se erradicaron voluntariamente el año pasado? 702. Hagan los cálculos, algo no funciona. Definitivamente tenemos que cambiar el sistema de transferencias monetarias del Estado a los campesinos que siembran coca. Viola el principio de igualdad frente a la ley para beneficiar a aquel que rompió la ley e incentiva al campesino que ha sembrado papa, yuca, café, para que se pase a la coca, porque ahí sí recibe del Estado y en cambio si se mantiene en el cultivo lícito, no. Intervenciones integrales suponen necesidad de fuerza pública, sí, pero sobre todo presencia integral del Estado, justicia, educación, salud y claro, un gran proyecto, y coincido plenamente en eso con la universidad, de desarrollo rural integrado, vías terciarias, créditos a largo plazo, mucho más baratos, centros de acopio, etcétera, etcétera, etcétera.